Buenos días. Hola, hola. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a citar exclusivamente a los exministros, secretarios de Estado y amigos y muchas personas relevantes a los que no voy a citar porque al que le cite a lo mejor después no se acuerda y al que no le cite igual sí que se acuerda. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Es un honor en este nuevo debate que vamos a hacer sobre lo que llamamos ahora industria de la felicidad, que empezó en los peores momentos del año 20 llamándose Salvemos el Turismo, con esta perspectiva de un sector que creemos que es muy importante para todas las sociedades del mundo, tanto para los países desarrollados, los que están en vías de desarrollo y aquellos que todavía tienen que iniciarlo. En España no está de más recordar cada vez que el turismo contribuyó de una forma determinante a la modernización del país. La reindustrialización que se hizo a partir de los años 60 no hubiera sido posible sin el turismo. Después contribuyó también a las ciudades, no solamente en España, en todo el mundo, postindustriales en decadencia, que hiciesen esa enorme transformación gracias fundamentalmente al turismo, y para que el turismo existiese de forma masiva, lógicamente a la liberación de los cielos, la libre competencia, el fenómeno low cost, etc. Yo creo que en estos momentos no hace falta explicar lo que significa para grandes ciudades en todo el mundo, pero también para las medianas. Y yo creo que todavía hay un tercer fenómeno. Después de la modernización del país, después de la transformación de las ciudades, que es la posibilidad de las ciudades medianas, pequeñas e incluso hasta destinos rurales. Uno de los grandes retos es recuperar todo el patrimonio cultural histórico, que es lo que hace a España y Europa distinto del resto del mundo, y lo que seguramente será una gran oportunidad para esos destinos que tendrá que significar recuperar. No puede haber castillos abandonados, no puede haber conventos, monasterios, edificios históricos. Y recuperar eso no es fácil, porque desde el punto de vista de iniciativa privada, la rentabilidad que se puede obtener a corto y medio plazo es muy pequeña. Por lo tanto, creo que ese tenía que ser uno de los retos de los fondos de Next Generations, ese PERTE que no ha llegado a implantarse. Creo que eso tendría que ser la gran oportunidad, porque eso va a ser un valor que permanecerá en el tiempo y que garantizará que ese turismo cada vez busca más experiencias distintas, huyendo un poco de la masificación, lo que permitirá que sigamos disfrutando de ese turismo durante muchos años. Otro tema inevitablemente a decir es el riesgo de que el turismo, como toda la actividad económica, necesita estabilidad política, por supuesto, y después certeza, seguridad de todo tipo, seguridad en la calle, seguridad en los hospitales, que fundamentalmente, y también seguridad jurídica. Y no deja de ser preocupante algunos movimientos que hay en una gran parte del mundo, donde básicamente consisten en empezar a cuestionarse la actividad empresarial y, lógicamente, el capital y los inversores son muy cobardes y cuando ven que ahí tienen miedo, pues simplemente no van ahí. Yo creo que todo aquel que sea capaz de crear riqueza y crear empleo, que la riqueza después se reparte, pero primero se crea, no antes. Yo creo que ese señalamiento es un poco peligroso. Bueno, no voy a entrar en otros temas porque no me corresponde a mí. En todo caso, hoy tenemos aquí la fortuna, además de contar con un nivel de asistentes que la verdad pues me impacta. Tenemos dos ponentes de lujo. Nunca mejor dicho, en este caso, aunque sea un tópico, es verdad. A Ismael Clemente le conozco nos conocemos hace ya bastantes años. Es un hombre que empezó en esta actividad siendo muy joven. Yo creo que cuando hizo la operación del Hotel SARS en Barcelona, no sé ni si tenía 30 años, no mucho más, a lo mejor incluso ni llegaba. Lo definiría de alguna forma como un extremeño de la Extremadura profunda, y es un hombre de carácter y de determinación. Para hacer solo siendo extremeño es fácil decir que uno recuerda a Hernán Cortés cuando quemó las naves después de llegar a México,
o a Pizarro cuando cruzó la raya para los que le quisieran seguir. Es un hombre que generalmente dice lo que piensa, quizás no todo lo que piensa, pero una gran parte, pero también piensa lo que dice. Es un hombre licenciado en Administración de Empresas por ICADE, que tiene una enorme trayectoria y que además en este caso pues, es mi casero aquí, porque aquí está él como CEO de Merlin. Y está también el antiguo presidente de Testa, que es Fernando Rodríguez Alvear, que me ha dado una gran alegría verlo hace un rato, con quien tuvimos estas negociaciones hace ya un montón de años. Entonces es para mí una doble alegría. A Ignacio de la Torre le conozco un poco menos. De hecho, le conocí personalmente hace un año, más o menos, en una comida que tuvimos aquí, en una comida en la cual me lo presentó y le presentó a él en la comida, pues una de las personas que yo más he admirado y que ya no está con nosotros, y que me lo dijo, mira, esta es una de las mejores cabezas que tiene este país y que puede en su día tener responsabilidades muy importantes. Me dice, no lo pierdas de vista. En aquella comida, donde él fue conferenciante, le escuchamos no solamente con atención, sino con admiración, y después he visto a mucha otra gente que hace referencia siempre a Ignacio de la Torre. Por lo tanto, es un enorme honor contar con él aquí en su presencia, y estoy seguro que entre Ismael Clemente se complementarán muy bien y será muy interesante. Están aquí ya, por favor. Estaba haciendo bien. Y solo me queda Abel Puyol, al cual no conocía, es economista, es periodista de G-Prime y, bueno, creo que están ya para empezar. Así que muchísimas gracias a todos por la asistencia y muy especialmente a ellos. Adelante, por favor. Buenos días. Empezamos una nueva edición de estos ciclos de la industria de la felicidad. Para mí es un honor compartir mesa, ponencia con estos dos grandes expertos. Esta sesión la dedicaremos a la inversión hotelera. Desde IG Prime llevamos más de 5 años ya repasando cómo se mueve la inversión, cómo va cambiando el sector inmobiliario. Es cierto que empezamos cuando el ciclo estaba al alza, digamos, cuando las noticias nos llegaban y era muy gratificante explicar cómo el sector se estaba transformando, cómo se estaba profesionalizando, cómo el inmobiliario español dejaba atrás quizás algunas sombras, algunos conceptos negativos y entraba en una nueva fase. Ahora no estamos en este momento, hay un cambio de ciclo, pero vemos como el hotelero, y quizás en homenaje al título de este ciclo, es el que nos ha proporcionado más y mejores sonrisas durante lo que va de año. Hemos visto muchas transacciones, mucho dinamismo en el mercado. Estamos viendo cómo el foco internacional, del capital internacional, se centra en España. Somos un país en el que todos quieren estar, y también queremos explicar y queremos comentar con estos dos grandes expertos por qué ha pasado esto, qué puede pasar a partir de ahora, cómo se puede ir moviendo el mercado de inversión hotelero. Por eso, para empezar, creo que Ignacio ha preparado una breve exposición sobre el contexto macroeconómico, cómo se ha dado esta inversión. Casi 1.400 millones de inversión directa en establecimientos hoteleros. La pregunta que siempre nos gusta más hacer a los periodistas es ¿por qué? Intentaremos responderla en la sesión. Por lo tanto, Ignacio, si eres tan amable. Yo la verdad es que soy una persona con muy poco conocimiento del sector hotelero, pero el sector es
como cualquier sector inmobiliario, la mitad de su fundamentación es económica. Lo que hemos hablado es en 5 minutos explicar qué está ocurriendo con el entorno económico que subyace al turismo y, por lo tanto, al sector hotelero. De tal forma que intentaré, con unas filminas, por aquello de que lo que vemos se nos quede, lo que escuchamos no se queda tanto, expresar ese entorno. Intento poner el balón en el punto de penalti para que luego Ismael remate y nos diga ya el aspecto concreto de la inversión inmobiliaria. Empiezo con una reflexión, y es que si comparamos lo que hay a la izquierda, que es algo como un sol, con lo que hay a la derecha, que es un barril de petróleo, y les pregunto, ¿ustedes qué prefieren? En general vamos a ir a lo material. Lo vamos a asociar al barril de petróleo porque pensamos que vale más. Pero un activo es un activo si nos ayuda a generar un flujo de caja. Si no, no es un activo, ¿no? Y cuando ponemos números a uno y a otro, sale lo siguiente. Aquí pueden ver en azul cuánto nos gastamos los españoles en importar energía que no tenemos. Dependemos en un 90% de energía extranjera. En rojo es el saldo neto que nos deja el turismo. El saldo bruto que nos dejan los turistas internacionales menos lo que gastamos los españoles fuera. Y esto es importante porque lo que nos viene a decir estos números es que España sistemáticamente con su sol, que es gratis, consigue generar mucho más flujo de caja que comprando petróleo a los árabes, que no tenemos. Y esto es lo que explica por qué hemos conseguido un superávit de cuenta corriente. Por primera vez en 40 o 50 años, España exporta capital al resto del mundo. Lo importante en la vida no es crecer, sino crecer sostenidamente. Y crecer sostenidamente implica crecer con superávit, no crecer con déficit. El último año se ha invertido porque tenemos que pagar el gas muy caro, pero como sabe muy bien, el gas ha caído un 90% de precio. En el año 2023 estaremos otra vez en las andadas. Genera mucho más dinero el sol que lo que nos cuesta el no tener petróleo. La segunda consideración, perdón, me voy a acercar un poco porque lo veo un poco mal. Era volver a insistir en la importancia del turismo dentro de lo que es nuestra economía. Al final, el peso que tiene un sector se mide por el margen bruto y es la industria más importante de nuestra economía, supera con creces a la industria automovilística, es casi el doble. Y no solo es interesante que pese 12 puntos el turismo, aproximadamente la mitad es turismo doméstico y la otra mitad turismo internacional, sino que ha sido una de las industrias que más rápidamente ha crecido. Con lo cual, cuando hablamos de la industria de la felicidad, lo relevante es poner el número de por qué esta industria es tan importante para nosotros. Pesa mucho en el empleo, pesa mucho en nuestra economía, genera muchos impuestos, pero sobre todo es una industria que, como decía, es clave para explicar por qué tenemos superávit de cuenta corriente. ¿Y qué está ocurriendo con la industria? Básicamente, si analizamos el número de llegadas de turistas hasta julio, que hay datos oficiales, en rojo, y lo comparamos con otros años, estamos por debajo del año 2019, pero está siendo un año muy, muy bueno. Sin embargo, lo que importa en una economía no es cuánta gente llega, sino cuánto gasta la gente que llega. Y lo que se observa en la gráfica de la derecha es que los turistas están gastando un 15% más que lo que se gastaban en el mejor año de la historia, que fue en 2019. Luego va a ser el mejor año de la historia en términos monetarios. Obviamente, si deflactamos la cifra por la inflación acumulada, lo que nos da es que el gasto neto de inflación va a ser prácticamente el mismo que el año 2019. Es decir, que a fechas de final de julio, que son datos oficiales, se puede afirmar que 2023 lleva toda la pinta de ser igual que el mejor año de la historia, que fue 2019. Cuando analizamos el desglose de qué está ocurriendo, lo interesante es que sí que hay debilidad en dos mercados concretos, que es el del Reino Unido y el de Alemania, que está siendo compensado con una muy fuerte subida de los turistas norteamericanos. Luego podemos hablar un poco más de qué está ocurriendo en el Reino Unido, qué está ocurriendo en Alemania, pero al final los diferenciales en divisa están provocando pues, una llegada masiva de norteamericanos, que anecdóticamente pues, se ha observado, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, o yo he estado recientemente en Granada. Y esto lo que explica que esa compensación entre un mercado que va más débil y otro que va más fuerte ha provocado que en el conjunto del año pues, las cifras salgan razonablemente bien. La otra consideración importante, decía, si el turismo son 12 puntos y la mitad es doméstico, no nos centremos solo en si llegan más o menos alemanes o franceses, vamos a pensar qué hacen los españoles. Y el mensaje es que el turismo español está claramente estabilizado en los niveles también del año pasado, que fue un año récord. Es decir, los españoles, es verdad que han viajado un poco más al exterior, pero estamos en niveles ya completamente normalizados. El español viaja. ¿Por qué viaja? Básicamente porque durante la pandemia, cuando ya observamos que no íbamos a perder nuestro trabajo, empezamos a gastar en bienes.
la bicicleta estática china. Y una vez que salimos de las restricciones, hemos orientado nuestro gasto hacia servicios. Los occidentales, en general, hemos pasado de demandar muchos bienes, que es el origen de la inflación, a demandar muchos servicios. Y eso explica pues, por qué está tan fuerte el turismo doméstico. Y también me gustaría, asociado al turismo doméstico en general, pues mostrar que España es una economía que, quitando los alarmismos de los titulares, es una economía que está haciéndolo relativamente bien. Yo creo que se va a desacelerar, por supuesto, pero es una economía que te va a crecer por encima del 2. Vamos a crecer 4 veces más rápido que Europa y vamos a seguir creciendo por encima de Europa los próximos 2 años, con independencia de la volatilidad política. ¿Y esto por qué ocurre? Muy sencillo. 2/3 de una economía es consumo. Y la clave en el consumo es si sube más mi sueldo que la inflación. Si sube más la inflación que mi sueldo, llega un punto en que el número de cervezas que puedo beber es negativo. Eso es lo que ocurre en Europa. Sube más la inflación que los sueldos. En España sube más el sueldo que la inflación desde el mes de marzo. ¿Qué hace el consumo en España? Está en positivo. Y al estar en positivo me explica ese diferencial de crecimiento de por qué España crece por encima del 2, porque Europa va a crecer por debajo del 0,5. Y yo creo que Europa se va a reactivar en octubre a medida que los sueldos superen a la inflación. Y para terminar, una idea también, o dos ideas. Una, hemos tenido un ambiente negativo en el mercado inmobiliario hace un año, sobre todo los inversores norteamericanos decían vamos a un mundo muy difícil para el sector inmobiliario por 2 motivos. Suben mucho los tipos de interés y eso es malo. Segundo motivo, vamos a una recesión, va a subir el desempleo y eso es malo. Bueno, pues a fecha de hoy les puedo decir, en el primer punto, que los tipos de interés ya han tocado techo y que lo que miran los derivados de tipos de interés que vienen en esas gráficas es que vamos hacia un año de bajadas. Los tipos de interés van a bajar el año que viene, primero en Estados Unidos y luego en Europa. 100 puntos básicos la FED, 75 Europa ya en otoño del año que viene. Luego el universo de inversión inmobiliaria ha cambiado. Y segundo, todos los ogros que nos prometieron de recesiones y subidas de desempleo no las ha habido. A fecha de hoy el desempleo en Europa sigue en el nivel más bajo de la historia, el desempleo en Estados Unidos sigue en el nivel más bajo de la historia. Por lo tanto, si empezamos a mirar el sector inmobiliario y la inversión con luces largas, empiezan a cambiar bastante los fundamentales a mejor, en mi opinión. Las últimas 2 consideraciones es que, bueno, la primera reflexión es que lo que importa para el turismo no es tanto el volumen, sino el valor. ¿Cuánto dinero gasta la gente? Y decía antes cómo podemos recibir menos turistas, pero que gastan más. Aquí vemos esa evolución de cómo estamos yendo a un gasto medio por turista bastante mayor y a la derecha pueden ver la capacidad hotelera instalada en España, cómo ha evolucionado entre 5 estrellas, 4 estrellas, 3, 2 y 1. Mensaje, a medida que reciben más turismo de calidad, si abren más hoteles de 5 y de 4, se cierran hoteles de 1 y 2 y 3. ¿Eso qué implicación tiene? Que aumentan los RevPARs y por lo tanto aumenta el ingreso medio. Esto es importante para un país que podría estar llegando a ciertos niveles de saturación en ciertas zonas en ciertos meses. Lo que hay que buscar es el turismo de calidad y los datos soportan que se está consiguiendo. También me gustaría pues, llamar la atención por el hecho de que es un sector que indudablemente va a afrontar pues, sus inquietudes en 2 frentes. Primero, el tema de la sostenibilidad. El sector que más consumo asociado tiene de agua es el hotelero y aquí tenemos que pensar en la sostenibilidad a medio plazo. Y segundo, que es un sector que va a ser va a sufrir mucha disrupción con la inteligencia artificial generativa. No sé si lo han probado, pero ChatGPT tiene capacidad de organizar un viaje. Organízame un viaje a Argentina con Punta del Este, recomiéndame hoteles y vuelos. Y el propio sistema es capaz de proponerme viajes, ¿no? Va a tener un impacto muy serio la inteligencia artificial generativa en el sector y en el conjunto de la economía en general. Va a generar muchas pérdidas de trabajo, van a aparecer trabajos nuevos y puede que nos haga mucho más productivos. En mi opinión es la tecnología más importante de los últimos 20 años. Acabo con una reflexión, que ya para preparar ya el terreno de Ismael, y es que hemos visto un mundo de inflación que nadie se esperaba, ha llegado la inflación, se ha quedado más tiempo de lo esperado, ya está remitiendo, pero un inversor lo que tiene que intentar es perder su dinero vía inflación. La clase media alemana perdió su dinero por la inflación, la clase media norteamericana tras la Segunda Guerra Mundial, y en los bonos del Estado a veces no estás bien protegido frente a la inflación, como lo sabe la gente que ha perdido un 20% de su dinero en un activo mal llamado libre de riesgo. Bueno, pues hoy en día que lo que se busca es protección frente a la inflación. Los papers académicos lo que han analizado es qué ocurre si invierto en hoteles, que no era un activo tradicional para fondos de pensiones o institucionales, y lo que se observa es que es una clase de activo que protege bastante bien frente a la inflación. Y por eso cada vez más se está observando que las carteras institucionales empiezan a acometer una parte de sus ahorros en invertir en los hoteles como una clase de activos, y tiene todo el sentido macroeconómico.
Y con eso termino. Yo creo que vamos a un mundo razonable de crecimiento económico en España, un mundo donde el turismo lo está haciendo bastante bien, con algún reto de sostenibilidad, y un mundo donde el sector hotelero, en mi opinión, está llamado a desempeñar pues, un papel tan positivo como ha tenido hasta ahora. Y con eso, encantado. Creo que ha quedado bastante... Creo que ha quedado bastante claro el marco macroeconómico en el que se ha ejecutado esta actividad, esta inversión del hotelero. Antes de entrar con Ismael quizás un poco más a cuáles han sido los componentes de esta inversión, quién está invirtiendo, déjame preguntarte, Ignacio, hablabas de la evolución, digamos, de la economía en el conjunto de Europa y identificabas estos mercados como Reino Unido, Alemania, un poco a la baja, en contraposición con Estados Unidos. ¿Qué podemos prever también de cara al año que viene? Sé que siempre es difícil hacer previsiones, pero ¿qué pronósticos hay en estas economías que son grandes digamos, mercados emisores de turistas para España? Porque eso también tendrá sus reverberaciones en la inversión. ¿Cómo se pueden mover? Y si también hay economías emergentes que pueden, digamos, cerrar este gap que quizás perdamos con Reino Unido, Alemania o otras economías que lo están pasando peor. Bueno, a ver, en general, la exposición al turismo está muy ligada, igual que el comercio, a tu proximidad física. La tontería que decían con el Brexit, de que vamos a ser capaces de comerciar con Estados Unidos o con Australia, no se sostiene porque lo cercano del Reino Unido es Francia y Bélgica y con ellos comerciamos. Y el turismo pasa lo mismo. Si miramos el volumen que representan los turistas chinos en España, es negligible. Por eso no nos afecta nada. Los eventos tan serios que están ocurriendo en China, la implicación para España es muy reducida. ¿Qué ocurre con el Reino Unido y Alemania? Bueno, pues que si hay veces que experimentas dificultades coyunturales, por ejemplo, en Francia y en Italia sube más la inflación que los sueldos, pues tengo una dificultad coyuntural hasta que ambas líneas se crucen, que va a ser en septiembre. Hay veces que afrontas problemas estructurales, que son de mucho más calado. Es lo que le ocurre a estos dos países. En el caso del Reino Unido, desde que votaron el Brexit, lo que ocurre es que la tasa de inversión en la economía no hace más que reducirse. Menos inversión implica menos productividad, implica menor crecimiento de medio plazo. Es una economía que tiene grandes problemas de falta de mano de obra y es una economía donde el hundimiento que se ha producido de la libra desde entonces hace que sea más caro importar hasta el vino de Rioja o irte de vacaciones a Málaga, ¿no? Eso se ha comido la renta de muchos hogares británicos y el Reino Unido es un país que tienes un Londres muy brillante y un resto del país que está totalmente atrasado. La productividad media de un inglés es más baja que la de un español. Y ante esas dificultades es muy normal que veamos malos datos que, en mi opinión, van a seguir. La solución política que pueda haber en el Reino Unido es que eventualmente, si gana con mayoría el Partido Laborista, vaya preparando al país para un reingreso en el mercado único. Seguirán fuera de Europa, pero seguirán dentro de la Unión Aduanera y se habrán acabado parte de sus problemas. Yo es lo que creo que acabará ocurriendo. Respecto a Alemania, tienen un problema serio, porque han construido un país muy exitoso basándose en tres premisas. La primera, voy a hacer un país muy industrial. La industria pesa 20 puntos en su PIB, pesa 12 en el resto de las economías. Además, es industria de mucho valor añadido, muy intensa en energía. Para eso me voy a aprovisionar de energía barata a través de Rusia. Y tercero, tengo mano de obra abundante a través de este de Europa. Entonces, esos fundamentales se han venido abajo en los últimos 2 años. Ahora mismo, pues, lo que tienes es que la inmensa mayoría de la industria alemana no puede operar rentablemente debido a los precios de la energía y están teniendo un colapso en su producción industrial. Tienen otro problema porque la mano de obra es extremadamente escasa y a medida que han subido los salarios en este de Europa ya no es tan competitivo para Alemania. Y tiene un problema porque el principal destino de sus exportaciones, por un lado es la zona euro, que está en dificultades por la subida de tipos, pero por otro lado es China, pesa 3 puntos en su PIB. Luego se ha acabado el cuento de que con gas ruso y con mano de obra este de Europa envío mis productos a China. Entonces yo creo que el reformar la economía alemana va a ser un problema más estructural de meter medidas impopulares y que no da resultados en el corto y el medio plazo. Y obviamente eso tendrá algo de impacto en España, si ahora se ha notado ya en junio vía exportaciones, pero que a grandes males exigen grandes remedios y creo que es el proceso que tendrá que ir afrontando poco a poco Alemania. Volvamos a España y hablemos de la inversión en este primer semestre, en lo que va de año. Ismael, hemos visto tanto interés en producto de lujo
como en producto de una gama inferior. Hemos visto capital de Oriente Medio muy protagonista, pero también capital nacional, family offices, que han apostado por el hotelero. Explícanos un poco cómo has visto tú esta evolución de la inversión en este primer semestre, digamos, en lo que va de año, y también cómo puede evolucionar si este capital, digamos, que ha entrado nuevo, si puede derivar también hacia otros segmentos del inmobiliario. Es decir, el hotelero puede ser el que abra la puerta a cierto capital internacional para que después se beneficie el resto del real estate, o crees que son inversiones más circunscritas digamos, al producto hotelero en sí? ¿Cómo has visto este desembarco también de capital durante lo que va de año y cómo puede evolucionar? Bueno, yo creo que el sector hotelero en España es un sector que este año ha gozado claramente de las preferencias de los inversores internacionales. Los diferentes sectores inmobiliarios en parte son vasos comunicantes y hay varios sectores que ahora mismo están fuera de moda, digamos, para la inversión internacional. Está por una parte el sector comercial, que después de un montón de años de negatividad por parte de los inversores, ahora empieza a mostrar un poquito más de actividad, es decir, esta negatividad respecto del comercio físico ya se empieza a acabar. Por tanto, en los próximos años veremos algo más de transacciones en el sector comercial. Sin embargo, esa misma ola de negatividad está empezando en oficinas, porque aquí siempre se extrapola la realidad americana. Entonces, igual que en su momento en Estados Unidos, que tienen un grave problema de sobreoferta en activos comerciales físicos, y hubo una serie de cierres de activos, se extrapoló equivocadamente que eso iba a ocurrir en el resto del mundo. No ha ocurrido, pero eso ha supuesto entre 5 y 7 años de ausencia total de inversión en el sector comercial físico en el resto del mundo, porque al final, a día de hoy, hasta tanto se produzca un salto de etapa, la metrópoli financiera mundial es Estados Unidos, y nosotros somos una colonia. Entonces, igual que la moda que se ponía de moda, valga la redundancia, en Roma, pues acababa llegando a Lusitania al cabo de 2 años, a través de la Galia. Pues lo mismo pasa con lo que en Estados Unidos está de moda o no está de moda en materia de inversión, ¿no? Los inversores internacionales actúan un poco en manada conforme a la creación de opinión que se produce en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahora empieza una cierta negatividad en oficinas, basada en que hay una observación empírica por parte de algunos actores de mercado de que se está vaciando muchísimo el stock de oficinas, sobre todo en costa este, Denver, Seattle, San Francisco. Esta observación empírica, como muchas otras observaciones empíricas, a veces es parcial, porque hay que mirar también cuáles son las razones intrínsecas. La costa este americana tiene varios problemas. Primero, un problema de sobreregulación que hace que los propios actores de inversión americanos huyan de la costa este. Es decir, si uno va a Austin, a Texas, o si uno va a Miami, hay grúas y actividad económica en oficina para parar un tren. Sin embargo, no la hay en San Francisco. Pero San Francisco tiene sus propios problemas. San Francisco, hoy en día, entrar al centro de la ciudad, pues salvo que entres armado con un rifle, es complicado, porque es una ciudad que, por cuestiones ideológicas, ha importado muchísima criminalidad, y el centro de San Francisco hoy en día es bastante hostil a la actividad económica. Entonces, si a eso le sumas que tenías una sobreexposición al sector tecnológico, un 72% de la ocupación obedecía al sector tecnológico, que es un sector tecnológico que de media está despidiendo un 30% de su plantilla, pues claro, es normal que se produzca desocupación en oficinas. A eso súmale que los precios de la vivienda, como consecuencia del boom tecnológico, se habían disparado y la gente vive a una media de commuting diario de 2 horas. Entonces, pues, ¿cómo extrapolas eso a España, donde la presencia del sector tecnológico en la ocupación de oficinas es de apenas un 9%, donde el commuting medio en Madrid es que luego esto siempre provoca polémica, el medio medido por TomTom es de 20 minutos,
¿vale? Que ya sabemos que luego está mi prima que viene de Collado Villalba y que tarda 2 horas, pero esa es tu prima. Pero de acuerdo con los datos de TomTom, el commuting medio es en torno a 20 minutos. Madrid ocupa el puesto 240 del mundo del índice de congestión periurbana, o sea, teniendo en cuenta M30 y M40, si miras solamente Almendra, en torno al 90 del mundo. Es decir, que nosotros, bueno, pues pensamos que tenemos problemas, vete a vivir a cualquier otra ciudad importante del mundo si quieres saber lo que son problemas de tráfico, ¿no? Bueno, eso está ocurriendo. Como hay unos vasos comunicantes, el gran ganador en estos momentos es industria hotelera. Todos los inversores toman posiciones o quieren tomar posiciones en industria hotelera, animados además por una evolución brutal, la verdad, del RevPAR en los últimos años. Primero, porque ha habido una recuperación de la ocupación y, en segundo lugar, no sé si a presente esa recuperación de la ocupación se mantiene o no, es un secreto muy bien guardado, pero desde luego las tarifas se han ido a los cielos, con lo cual cuando multiplicas una cosa por la otra, el RevPAR ha mejorado muchísimo. Y entonces los rendimientos del sector han mejorado muchísimo y eso atrae inversión. Y hay un último elemento también importante y es que España, es que este es nuestro recurso natural. Es decir, es normal que haya buenas empresas de cobre en Chile y es normal que haya buenas empresas de petróleo en Arabia Saudí. Pues es normal que haya buenas empresas hoteleras en España. Es decir, esto es una de las pocas cosas en las que España, por la gracia de Dios, pues tiene una ventaja competitiva. Entonces, eso hace que tengamos una planta hotelera enorme y tremendamente variada. Aquí tenemos hostelería urbana, tenemos hostelería vacacional, hostelería rural de diferentes categorías, hoteles que han ido mejorando mucho en materia de aspecto externo y de nivel de renovación y de calidad en los últimos años. Y bueno, pues España es reconocida como una autoridad internacional en materia de turismo. Por eso yo creo que la tendencia favorable a España en materia de inversión hotelera va a continuar, sobre todo también por la ausencia de alternativas que antes comentaba, y son muy buenos momentos para trabajar en ese sector, quien tenga la suerte de hacerlo. No es mi caso. A mí me gusta más que comer con los dedos el sector turístico, pero desde hace mucho tiempo por cuestiones que tienen que ver con el hecho de que trabajo en gestión fiduciaria, gestión de dinero ajeno, pues cuando gestionas dinero ajeno tienes que ser absolutamente serio con tus planteamientos y nuestro planteamiento en el año 2014 cuando salimos a bolsa fue salir del sector hotelero por un tema de apalancamiento operativo, para no sumarlo al apalancamiento operativo que ya tiene el sector comercial y bueno, pues lo dijimos y lo hicimos, es decir, tuvimos que desinvertir todos nuestros hoteles y, hombre, me da un poco de pena humanamente, pero bueno, profesionalmente estoy encantado porque yo me tengo que dedicar a lo que me tengo que dedicar. Queda claro la posición de Merlin respecto al sector hotelero. Insistiendo en esta pregunta, hemos visto eso, lo que comentaba antes, digamos, la apuesta fuerte de Oriente Medio, Abu Dhabi, Arabia Saudí, otro capital de ahí. ¿Esto es porque ahora, en el contexto de subida de tipos, el coste de la financiación, digamos, sube y emergen este capital que es prácticamente todo equity, es decir, que no necesita coste? ¿Podemos prever que también estos fondos o este capital siga invirtiendo porque no se apalanca? A ver, el origen de la inversión internacional tiene que ver con los países que son excedentarios versus los que son deficitarios. Nosotros aquí es que esto pues no nos cuesta mucho verlo porque nosotros claramente somos un país deficitario en materia de inversión. Es decir, aquí la inmensa mayor parte de las compañías están respaldadas por dinero fundamentalmente internacional. España tiene muy poco grado de nacionalización de los centros de toma de decisiones. Aquí casi todo está en manos de extranjeros. Eso es debido a un montón de causas. La fundamental tal vez es que nosotros optamos en su momento por un sistema de pensiones de contribución-distribución, un sistema, digamos, público, y los grandes países exportadores de capital suelen coincidir con países que optaron por sistemas privados, ¿no? Que tienen un montón de ahorro privado en el sistema de pensiones, en los fondos de pensiones, y ese dinero se invierte nacional e internacionalmente en busca de retornos.
En estos momentos que los retornos libres de riesgo como consecuencia de la acción concertada de los bancos centrales internacionales ha subido, toda la inversión se mueve un par de escalones hacia arriba en busca de retornos, y uno de los sectores que ofrece retornos, buenos retornos relativamente desapalancados, es el hotelero, ¿no? Por eso ese frenesí que dices de la inversión de Oriente Medio tiene que ver con que ellos en estos momentos vuelven a ser excedentarios de capital, y con el petróleo a 90 más, y si sigue subiendo pues más todavía, con lo cual pues son excedentarios de capital claramente, y el resto de mercados excedentarios de capital del mundo en general tienen problemas. Canadá tiene problemas porque tiene un evidente excedente de capital, pero tiene una crisis inmobiliaria en ciernes, sobre todo en el sector residencial, delicada de gestionar. Australia, que es otro país claramente excedentario de capital, también tiene sus problemillas con su propio sector inmobiliario residencial, pero sí está activo. Los superannuation australianos están empezando a enseñar la patita en Europa, de momento de una forma todavía tímida, pero empezarán a ser cada vez más protagonistas. Norte de Europa tiene también una curiosa crisis inmobiliaria derivada del residencial, con lo cual ahí también hay muchísimo excedente de capital, pero también está un poquito mirándose el ombligo como consecuencia de sus problemas. Y Estados Unidos sigue siendo la gran fuente de excedente de capital. Lo que pasa es que Estados Unidos ahora mismo encuentra mucho más crecimiento allí que viniendo a Europa. Europa no le motiva especialmente porque aquí no somos capaces de generar crecimiento. En cambio ellos, pues de una forma o de otra, son bastante más rápidos reaccionando a las crisis. Como dice Ignacio, fueron muy rápidos en este caso subiendo tipos e intentando parar la economía. Yo no soy quizá tan súper optimista respecto de que los vayan a poder bajar, o por lo menos bajar mucho, pero porque sí que empieza a haber algunos efectos de inflación de segunda ronda, sobre todo en el salarial, etcétera, en un mercado que además se encuentra prácticamente en pleno empleo. Pero bueno, ellos resolverán su situación y retomarán crecimiento. O sea, al final es que es un país que tenía hace nada 21 trillones de PIB y ahora tiene 26. Sí, es que, y los demás estamos ahí dándole vueltas al euro, ¿no? A ver si conseguimos crecer un poquito, no sé qué, pero bueno, estos crecen. Y luego está China, que es el nuevo actor, gran nuevo actor global, pero que curiosamente también tiene una tremenda crisis inmobiliaria interna derivada de un sector residencial que es, o sea, los balances de la banca son 3 veces el PIB, y de esos balances de la banca, que son 3 veces el PIB, el residencial es como un 30% de los balances de la banca. O sea, China está como España en 2007. Yo me río porque, claro, me hace gracia estas cosas. Después de haber pasado por el sarampión que pasó España entre 2007 y 2014, ver que otros países caen exactamente en las mismas situaciones de burbuja, pues te mueve a una cierta sonrisa, ¿no? La humanidad no parece que aprenda de las crisis anteriores, ¿no? Pero bueno, China pues está otra vez con ciertos problemillas, y por tanto su actividad de inversión internacional se ha ralentizado fuertemente, y los nuevos actores como India todavía no han empezado realmente a exportar capital, están utilizando el capital sobre todo de forma interna a día de hoy. Volviendo un poco al macro, aprovechando lo que dices, Ismael. Ignacio, estos países que se han distinguido en los últimos meses, me refiero a Oriente Medio, incluso China también, no se prevé, es decir, ¿qué previsión económica se prevé también a corto, medio plazo para, desde el sector hotelero español, intentar captar también o ver qué trasvases pueden haber desde ahí? Lo comentaba ahora Ismael, China está en crisis inmobiliaria, esto ya lo hemos vivido, Ismael, por lo tanto, digamos, podemos tener un poco de perspectiva, pero otros países que puedan ser generadores de capital, ¿cómo pueden ir evolucionando? Tiene mala pinta. O sea, los chinos han copiado todas las tonterías que hizo España hasta 2007. Y si hay alguien que pueda analizar bien China es un español, porque es relativamente fácil ver lo que va a ocurrir y lo que va a ocurrir en los próximos años, y tiene una pinta horrorosa. ¿Qué ocurre? Que por el principio de proximidad, los países más afectados en el comercio con China, sea por exportación de bienes o por exportación de servicios, es decir, turistas chinos que van a Tailandia,
pues todos los países de la ASEAN van a estar muy afectados por la crisis china. El dato de ayer de importaciones chinas es un 9% abajo. Eso implica mucho menos negocio en los países de alrededor. Afecta muy negativamente al África Negra, que es la zona del mundo que mayor correlación tiene con la economía china, vía materias primas, y afecta negativamente a países de la cuenca andina, productores de materias primas, como puede ser Perú, Chile y por extensión a Australia. Con lo cual yo creo que el impacto en Occidente va a ser muy reducido, pero el impacto en esas zonas va a ser bastante serio. Yo si plantear una estrategia de turismo a medio plazo creo que tenemos que centrarnos mucho más en Europa y en Estados Unidos como principales mercados emisores. Y volviendo otra vez a España, vemos este gran dinamismo del mercado transaccional hotelero, estas grandes transacciones, pero no se traslada, Ismael, o al menos no vemos que se esté trasladando al contexto SOCIMI, es decir, no se están creando unos vehículos específicos, hay algunos, no digo que no existan, pero digamos con la importancia y digamos con esta gran actividad que estamos viendo en el hotelero, ¿prevés que poco a poco vayan apareciendo más vehículos específicos con carteras hoteleras, o hay algunos componentes algunos componentes normativos, me refiero, que tendrían que cambiar para que este repunte, aterrizara en la realidad? A día de hoy hay que retocar cosas. Hay muchos problemas que se podrían comentar, que son los que provocan esa situación que relatas. El primero de ellos es que el régimen SOCIMI exige la obtención de rentas procedentes de arrendamientos urbanos. Entonces, el sector hotelero, el arrendamiento puro se da poco. Se da a veces arrendamiento con renta mínima, con un complemento en función de rendimiento del activo y en muchos casos se da pues el fenómeno de la gestión, ¿no? Esos ingresos procedentes de gestión sorprendentemente no son aptos a efectos del régimen SOCIMI. O sea, en Estados Unidos el régimen REIT, en Estados Unidos y en otros 60 países de la OCDE que tienen régimen REIT, se ha sido en muchos de ellos laxo respecto de qué es arrendamiento, de tal forma que el arrendamiento es el arrendamiento LAU y aquellas fuentes de ingreso asimilables al arrendamiento. Por ejemplo, el contrato de depósito temporal de bien mueble que da lugar al ingreso típico de un parking en Estados Unidos o en Hong Kong o en Singapur o en Canadá es apto para el régimen REIT y en España no lo es. Entonces, no puede haber SOCIMIs de parkings. El contrato genérico de hoteles, que es el contrato de gestión, que produce un ingreso variable en función del éxito del funcionamiento del hotel, en Estados Unidos es asimilable al arrendamiento. Por tanto, hay grandes REITs hoteleros en Estados Unidos propietarios de la parte más improductiva, que es el ladrillo. Es decir, que al habérselo tenido que explicar muchas veces a mi madre, pues lo puedo explicar con cierta facilidad. La gente dice, pero coño, si esto de tener inmobiliario fuera tan rentable, ¿por qué las compañías no tienen inmobiliario? Pues porque son mucho más rentables que el inmobiliario. Es decir, una compañía industrial que se precie tiene un ROE de 30 y el inmobiliario tiene un ROE de 5. Entonces, lo que ocurre es que aquellos sectores de la inversión que requieren una rentabilidad más baja pero más segura, fundamentalmente pensiones y ahorro privado, se concentran en el inmobiliario y se crean este tipo de figuras como los REITs que permiten a un montón de gente utilizar el inmobiliario como un instrumento de ahorro. Y los que tienen ROEs más altos, la economía industrial, se centra en lo que se tiene que centrar, que es en utilizar su dinero, ponerlo en el fondo de maniobra y en ganar pasta con su actividad, ¿vale? Entonces, pues esto es una tremenda desventaja, porque esto hace que el operador hotelero español no tenga la posibilidad de descargar su ladrillo en una entidad especializada que sea solamente tenedora de ladrillo. Y bueno, pues eso es una clara desventaja competitiva respecto de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos nos planteamos por qué Marriott es tan grande y ha podido comprarse Starwood. Pues porque en su momento hizo una cosa que
pasó desapercibida quizás en Europa, que fue una escisión en la que se creó por una parte Marriott y por otra Host Marriott, que hoy en día se llama Host simplemente. Y Host es una gigantesca tenedora de activos hoteleros y Marriott se pudo dedicar exclusivamente a la gestión de activos hoteleros, con un excedente de capital de tal magnitud que se pudo comprar Starwood. Es decir, si nosotros algún día queremos que Meliá pueda comprarse Marriott, hablo hipotéticamente, pues si queremos que Meliá pueda comprarse Marriott, habría que liberar a Meliá de sus ladrillos a través de alguna figura que los pudiera aglutinar como instrumento de ahorro. Si es que, por otra parte, el ahorro privado en España alcanzase para dotar de capital a ese tipo de figuras, ¿no? Bueno, eso es evidente que habría que tocarlo, ¿no? Hay muchísimos otros ejemplos. O sea, al final, la legislación, sobre todo las legislaciones en materia, cuando legislas en materia financiera, tienes que estar siempre atento a cómo evoluciona el mercado y adaptarte a él. O sea, no puedes pretender que sea el mercado el que se adapte a ti. En España pues tenemos que hacer muchas veces el pino puente. No te digo, por ejemplo, hoy en día lo estoy viviendo diariamente pues con los centros de datos. El mercado internacional alquila por megas y yo en España tengo que convencer a los hiperescalares americanos para alquilar metros cuadrados, porque si no, el legislador no me considera el ingreso como ingreso apto a efectos de régimen SOCIMI. Cógete a un tío que cotiza, que capitaliza en Estados Unidos 1.2 trillón y tú eres un mierda absoluto que le vas a alquilar un centro de datos en España y le dices, tu contrato de 300 páginas americano no me vale para nada, te voy a hacer yo un contrato nuevo y te voy a alquilar metros cuadrados. Lo de los megas, luego ya lo discutimos como una prestación accesoria. Joder, es muy difícil. Claro, el resultado lleva año y medio solamente discutiendo el cambio de denominación de los contratos para adaptarlos a lo que es la realidad rígida española. Eso obedece también a un problema secular de cultura financiera. En España pues hay muy poca cultura financiera, pues no se enseña suficientemente ni en primaria, ni en secundaria, ni casi en las universidades, ¿no? O sea que pues tenemos que mejorar mucho en ese sentido. Entonces, ese es un prerequisito clarísimo. Hay que adaptar un poco la legislación para que se puedan crear esos grandes REITs hoteleros que, por cierto, España podría tener y podría tener en abundancia, porque, como digo, aquí hay muchísima capacidad instalada y, encima, este es uno de esos sectores donde muchos operadores españoles también están presentes en el mundo. Con lo cual, no es que en el REIT español puedas tener ladrillos españoles, es que en el REIT español puedes tener ladrillos españoles y dominicanos y mexicanos de Riviera Maya y italianos. Bueno, el gran operador que tenía activos italianos ya lo hemos perdido, ¿no? Que era NH, que ya desgraciadamente no tiene capital español. Pero bueno, pues para los que todavía quedan con capital español, intentemos favorecerlos mediante un acompañamiento de la realidad inmobiliaria a la realidad operativa. Y al hilo de los contratos de gestión, quizás esto sea también un freno para que no se disocie, como sucede en el mercado estadounidense, la propiedad de la gestión. Aún vemos como hay un cierto porcentaje en el que los gestores del activo mantienen la propiedad. No sé si en este aspecto prevés que vaya avanzando también en paralelo a estos cambios normativos, que se pueda ir disociando más y que los operadores tengan más flexibilidad, más cintura y más capacidad de crecimiento sin tener que dedicar tanto capital al ladrillo. Con ese prerequisito, es decir, si se adaptase la legislación, pues probablemente los grandes operadores españoles que tienen hoteles dentro de su balance, Amancio, Fluxà, Barceló, Escarrer, los grandes hoteleros españoles que tienen activos dentro de su balance, podrían inicialmente crear un vehículo de tenencia de los meros activos con los rendimientos asociados a un vehículo activo, que son rendimientos más pequeños, y tendrían un vehículo de gestión hotelera mucho más capitalizado para poder hacer cosas por el mundo, ¿no? Pero bueno, pues eso tiene que producirse. Ignacio, antes de la subida de tipos, comentábamos que
El inmobiliario es, por definición, el valor refugio, es decir, el capital cuando ve que las cosas cambian apuesta por el inmobiliario, pero sí que es cierto que no hemos visto cómo lo que se había previsto se ha acabado trasladando, excepto en el hotelero, que vemos que sí. ¿Es el hotelero, digamos, el asset class más refugio ahora mismo del inmobiliario? ¿Podríamos considerarlo o se marca en un contexto propio? A ver, desde 2007 y 2008 los bancos centrales han ido creando una base monetaria como de 2 billones al año. El mundo tiene ahora unos 100 billones de PIB y ellos han ido expandiendo balance en 2 billones. Que hacían, compraban bonos. Al comprar el bono, deprimían su rentabilidad hasta situaciones absurdas, como la de que un bono griego pues, rente menos que un bono norteamericano. Eso desplaza al inversor fuera del mercado de bonos soberanos, que es un mercado gigantesco, y buscas activos alternativos. Entraron masivamente en oficinas, por eso en parte deprimieron la rentabilidad de las oficinas, y es el mundo que hemos ido viviendo. Pues en 10 años han imprimido, entre comillas, 20 billones. Y eso es lo que ha provocado por la inflación de activos, la depresión de yields, y ha forzado a los inversores a ir hacia otro tipo de activos. ¿Qué ocurre cuando ese paradigma empieza a cambiar y empieza a surgir inflación y un contexto de subida de tipos? Que el activo que tiene menor rentabilidad es el más expuesto a una subida de tipos. Y por lo tanto, el activo libre de riesgo ha caído un 20%, aunque fuera libre de riesgo, y los que son los bonos del Estado, y por lo tanto ha sufrido más un activo de bajo yield, como puede ser la oficina, por un tema puramente financiero, aparte de temas intrínsecos, que activos que tienen un mayor yield, como puede ser un centro comercial o como puede ser un hotel. Y eso lo que ha provocado es una tendencia de desplazamiento del ahorro dentro de este contexto a la protección que te da una mayor rentabilidad para buscar mayor colchón en un contexto de subida de tipos. Además, pues cada vez más gente va incrementando el peso en sus carteras de lo que son los activos reales. Puede ser porque me compro infraestructuras directamente, renovables, o porque tengo real estate. El real estate como clase de activo va pesando cada vez más en lo que es el conjunto de las carteras, y eso indudablemente ha favorecido al sector hotelero, que como decía antes, hace 10 años no era un activo que podrías considerar tenerlo si eras un fondo de pensiones o un endowment fund norteamericano, y ahora sí está. Y otra diferencia es que la gente que tenía hoteles hasta hace 5 o 6 años, sobre todo buscaban estabilidad de flujos vía hoteles urbanos, y ahora lo que se observa es que los hoteles vacacionales de calidad están entrando también en las carteras institucionales, ¿no? Pues en España un gran inversor en hoteles es Blackstone, igual que es Casero. Entonces yo creo que esas tendencias están aquí para quedarse. Y con independencia de que sí opine que al final, si tú miras los 3 últimos meses de la inflación subyacente americana, la que mira la FED, te da un 0,2 mes contra mes, que lo anualizas te da un 2,4. Por eso creo que la batalla está ganada en Estados Unidos y que los siguientes movimientos van a ser de bajadas. Y por eso creo que es muy importante, porque si hay un sector muy sensible a tipos es precisamente el sector inmobiliario, siempre y cuando me aguante el desempleo y me está aguantando. El mundo de la inversión hay que mirar con luces largas, no con luces cortas, y creo que se empiezan a alinear los astros para que tenga un nuevo resurgir el sector inmobiliario. Queda claro, y ya para ir terminando la sesión de hoy, tanto Ismael como Ignacio, me gustaría preguntaros, el hotelero siempre se ha distinguido por ser muy innovador, por introducir como nuevos formatos de gestión, por abrir nuevos mercados. ¿Qué tiene que aprender el resto o el inmobiliario en general del sector hotelero? Es decir, si el hotelero es el faro, digamos, ¿hacia dónde tiene que dirigirse el resto del sector? Primero Ismael y después, para terminar, Ignacio. En nuestro caso, esa reflexión nos la hicimos ya hace tiempo y procuramos extrapolar un montón de conceptos que vienen del mundo hotelero al resto de nuestras actividades. Es decir, hace tiempo nos planteamos, por ejemplo, en oficinas, quién era realmente nuestro cliente. Si la entidad mercantil que te paga la renta todos los meses o el empleado de esa entidad que todos los días pasa un montón de horas en la oficina. Y bueno, nos dimos cuenta que si a lo mejor no era tu cliente, pero sí que era el recomendador de tu cliente. Es decir, este señor era el auténtico prescriptor de quien tenga que tomar la decisión en la entidad mercantil, en la empresa que te sirve de contraparte en el contrato de arrendamiento. El prescriptor de la decisión pues es el empleado, que es el que todos los días la sufre o la disfruta, ¿no? Entonces, sorprendentemente, probablemente para muchos, pues hace ya muchísimo tiempo nos trajimos 1, 2, 3 ejecutivos de Ritz-Carlton
a trabajar con nosotros en oficina y creamos un concepto unificado de calidad de servicio inspirado directamente en las mejores prácticas hoteleras. O sea, creamos un manual con cómo tenía que ser el aspecto de una oficina, cómo tenía que oler una oficina, cómo tenían que estar los baños de una oficina, cuál era la iluminación de una oficina, y todo eso estaba tomado de lo que yo había aprendido en sector hotelero, es decir, que las grandes cadenas tienen una uniformidad en la forma en la que sus pasillos parecen, sus baños parecen, sus lobbies parecen, se hace un line-up con los empleados por la mañana y se les enseña quiénes son los huéspedes VIP que están ese día en el hotel para que haya un reconocimiento facial, se conectan por los pinganillos y eso que le mola tanto al cliente de que sale a correr y cuando vuelve le dice: señor Martínez, aquí tiene su agua fría que viene usted de correr. Eso es porque previamente se han hablado por el pinganillo y le han dicho: ya vuelve Martínez de correr. Entonces, esto se puede extrapolar al mundo de las oficinas y lo que hemos empezado a hacer es hacer que nuestros baños se parezcan en los diferentes edificios, nuestras entradas se parezcan, que huelan igual, que la iluminación sea correcta, que los ajardinamientos sean correctos, por supuesto que las rutinas de limpieza y mantenimiento se hagan conforme a estándares hoteleros, porque fundamentalmente si somos algo, somos proveedores de servicios. Las inmobiliarias tenemos una parte de economía secundaria, cuando estamos, o sea, somos actores del sector secundario cuando transformamos, cuando cogemos un suelo y hacemos un edificio de oficina, pero somos durante todo el tiempo de operación, que es mucho más largo que el de construcción, somos sector terciario, es decir, somos proveedores de un servicio, nuestros servicios se miden en metros cuadrados, pero no deja de ser un servicio. Pues hemos aprendido un montón de la industria hotelera. Y todavía eso se ha exagerado más con la llegada de la oficina flexible. La oficina flexible, el famoso flex space, que la gente llama, quizá por confusión de una parte con el todo, llama coworking, el famoso coworking o el espacio flexible, es que eso es prácticamente industria hotelera. Es decir, que nosotros en los flex spaces tenemos un concierge, el concierge se ocupa de que la gente esté atendida, de que puedan imprimir, de que les funcione el cable, de tener wifi, de reservarles los viajes. O sea, ese servicio se ha importado directamente de las mejores prácticas de la industria hotelera. A su vez, en centros comerciales, por ejemplo, una de las vías de protección que los centros comerciales, sobre todo los centros comerciales grandes y con un presupuesto grande de comunidades de propietarios, han adoptado frente a la famosa amenaza del comercio online que tantos ríos de tinta creó en su momento, ha sido elevar su elemento de ocio. En los centros comerciales hoy en día, primero, se ha mejorado el aspecto físico de los centros comerciales para quitarles ese aspecto de hormigón de Carrefour del año 1980 y se les ha hecho más acero, cristal, iluminaciones especiales. Los centros comerciales hoy en día son mucho más atractivos visualmente, pero se ha elevado muchísimo el nivel de ocio en el centro comercial. Hoy en un centro comercial grande nuestro, pues cada día hay actividades de ocio, hay un pequeño concierto, hay un mago, hay una competición de cards, hay una chorradita para niños, no sé qué, que hace que continúes cumpliendo tu función en la economía y la que le debes a tu inquilino en el centro comercial, que es convertir ese centro comercial en un gigantesco embudo de tráfico de personas. Tú lo que haces es atraer tráfico de personas y ponérselas delante al comerciante para que el comerciante pueda hacer lo que él sabe hacer, que es vender. Pero tu función en la vida es llenárselo, ¿no? Y para llenárselo se ha elevado mucho el de ocio en los centros. Amén de que, igual que en la industria hotelera, en el food and beverage hemos subido mucho el nivel de calidad y el ticket medio. Es decir, antiguamente en un food court de un centro comercial, pues con un Kentucky Fried Chicken y un McDonald's ibas que te mataba. Y hoy en día, y el ticket medio eran 14 euros. Y hoy en día los tickets medios de venta en el food court de un centro comercial están más entre los 25 y los 30 euros. Y has elevado, sigues teniendo restauración básica, pero tienes que tener restauración básica y restauración de especialidad. Tienes que tener ese mismo Burger King, pero tienes que tener un Goico. O puedes tener un concepto asiático barato, pero tienes que tener un concepto asiático caro. Entonces, cada vez más, y seguramente eso evolucionará hasta el infinito y más allá, y no descarto a 50 años vista, como quizás empieza a pasar en Estados Unidos, que alguna vez haya restaurantes de mucha categoría que estén emplazados en centros comerciales, porque
parte, es uno de los sitios donde más fácil resulta aparcar, etcétera, con lo cual pues, tiene bastante sentido que, puesto que lo que vas buscando es una experiencia gastronómica, pues la puedas hacer en un centro comercial. Aparte que los centros comerciales hoy en día también tienen terrazas y terrazas exteriores y se pueden hacer muchas virguerías con ellos. O sea que la industria hotelera, a nosotros por lo menos, nos ha servido de muchísimo. De muchísima inspiración para mejorar nuestra calidad de servicio en otros aspectos del inmobiliario que tradicionalmente se consideraban disociados de la práctica hotelera. Incluso añadiría en residencial, ya estamos viendo estos conceptos de alojamiento flexible, de co-livings, de media estancia, que están incorporando también, y tanto los operadores como los propietarios nos comentan, bueno, lo que estamos haciendo es copiar al hotelero. Digo, muy bien, vais bien, entonces vais bien. Ignacio, ya para terminar, ¿qué podríamos aprender también los restos de sectores? Es decir, el hotelero es un sector preponderante en la economía española, un sector, digamos, que ha salido al extranjero, ha triunfado en el extranjero, tiene unos fundamentales muy sólidos que podrían aprender también los otros sectores de la economía, incluso dentro del propio inmobiliario, de cómo se ha ido trabajando y de las previsiones que tiene el hotelero, cómo se podrían trasladar también al resto de sectores. A ver, hemos empezado hablando de la importancia de las exportaciones. Si tú no tienes petróleo o no tienes gas, tienes que encontrar algo para poder compensar esa carencia de recursos naturales, y cómo el sector hotelero ha sido estratégico en captar esos flujos turísticos que han permitido al país salir adelante. Si lo agregamos, España exportaba 25 puntos de PIB cuando llegó la crisis, ahora exportamos 41. Eso quiere decir que España, en términos relativos, exporta el triple que Estados Unidos, el doble que China, y superamos a Francia, superamos a Italia y superamos al Reino Unido. Y eso no es el mérito de ningún dirigente, ese es el mérito de la sociedad exportadora española. Y creo que se va a estudiar en libros de historia a futuro, porque generar una revolución exportadora sin depreciar tu divisa, que no podíamos, es algo que saldrá en los libros de texto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que de verdad nos ha ayudado al éxito que hoy en día podemos decir que es una economía media como España. Bueno, pues si partimos de la base de que una industria ha sido muy relevante en ese segmento, tenemos que analizar qué implicaciones tiene para otros segmentos inmobiliarios y para otros segmentos de la economía. Cuando al final miramos, por ejemplo, el residencial, de cada 15 casas que se venden en España, de cada 100 casas, 15 se venden a extranjeros. Eso es una fuente de entrada de divisa y una fuente de riqueza. Cuando analizamos que Amazon anunció una inversión en centros de datos de 2.400 millones de dólares en Huesca, antes de las elecciones generales nuestras, sino las anteriores, es porque quieren servir al sur de Europa desde Huesca, porque es mucho más barato que si pones eso en Toulouse. Cuando Ford ha decidido poner su fábrica de vehículo eléctrico, en Valencia, no en Stuttgart, es porque somos más competitivos que los alemanes si miras coste laboral asociado a productividad. Entonces, yo creo que se trata al final es que si tenemos una industria bandera en exportación como es esta, que está también ilustrando al resto de industrias que están consiguiendo pues, depender de la demanda del resto del mundo, estamos poco a poco asegurando un país próspero, ¿no? Aquí tenemos detrás al Instituto de Empresa, eso es vender servicios. El 80% de los alumnos vienen de fuera, es una exportación de un servicio, que ahí exportamos ya 6 puntos en España en servicios no turísticos, ¿no? Yo creo que se trata de apuntalar ese éxito, que no sale en los periódicos, pero que es fundamental, es lo que nos está permitiendo ahorrar más de lo que invertimos, reducir nuestra deuda externa y poco a poco pues, gestar un país pues, que tenga bases más sólidas. El gran reto es que toda esa explosión exportadora acabe ayudándonos a subir las productividades, y si suben las productividades, entonces podemos pagar salarios más altos. Y yo creo que es el gran reto que tenemos que afrontar los próximos años. Pues queda dicho, hemos analizado, sí que es cierto, brevemente o de pasada muchos aspectos de la inversión. Yo me quedaría 3 horas más con vosotros desgranando cada componente del hotelero y de cómo se repercute este interés en los mercados internacionales, pero ya no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un verdadero placer, y emplazar al público a que se tomen las palabras de Ismael y de Ignacio al pie de la letra. Yo siempre lo hago y siempre me ha ido bien para analizar las tendencias y cómo pueden ir avanzando los distintos sectores, en este caso el hotelero también. Agradeceros vuestra amabilidad y nada, muchísimas gracias a todos. Gracias. Solamente unas palabras para daros las gracias por vuestra asistencia y muy especialmente a los dos ponentes y al moderador.
Y una pequeña matización, como se repite continuamente lo de cómo se han disparado los precios de los hoteles, yo voy a dar los datos que yo tengo, que son ciertos en la medida en que los tengo. Y aunque pueda parecer sorprendente, si comparamos este año con el 19, los ingresos han aumentado un 8%, fruto de un incremento de precios, que está alrededor de un 20%, y de una considerable disminución de las ocupaciones. Esto es mucho más moderado, por ejemplo, que en las compañías aéreas, que últimamente no se dan, pero que seguramente muchas de ellas están por encima del 25 y por encima del 30 y más. Es verdad que hay ciertos hoteles, especialmente en la gama de lujo, en Marbella, en Ibiza o en Madrid, que los precios sí se han disparado, sobre todo en ese segmento. Pero eso es como la prima, la que hacía referente Ismael antes, aquí de Collado Bilbao, pero eso es la prima. Pero el resto, esa es la línea donde nos estamos moviendo. Sí nos preocupa, porque hay un dato que me he dado, desde el 2020 los costes de los hoteles han aumentado un 20%. Por temas de suministros, alimentos y bebidas, etcétera, etcétera. Esa es la auténtica regla. Y eso significa que es una pérdida, efectivamente, de competitividad, que añadido a lo del transporte, que es el eje central del turismo masivo en las ciudades, es el fenómeno low cost, obviamente. Sin ese fenómeno low cost, el turismo no podía ser masivo. Pero efectivamente es una preocupación para el futuro, que si también los costes siguen aumentando en la forma que es, más todas estas medidas que se toman, medioambientales, etcétera, pudiese entrar en algún tipo de dificultades. En todo caso, ahora las expectativas siguen siendo buenas, moderadamente buenas. Sabemos que después de las noches alegres vienen las mañanas tristes y después las noches otra vez, o sea que eso se va repitiendo. Muchísimas gracias, esperamos el próximo mes, no tenemos todavía la fecha ni la pareja de ponentes preparado todavía, pero bueno, lo haremos en los próximos días. Espero veros y muchas gracias por esta presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, tío. Que ha habido mucha gente, me han dicho, ¿no? Que me ha dicho que ha venido mucha gente, ¿no? Que bien.